Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y te quiero hablar de un tema muy peculiar, los antinutrientes. ¿O te pensabas que los alimentos solo tienen nutrientes? Bueno, puede que nunca hayas oído hablar de ellos, pero los antinutrientes existen y están presentes en nuestros alimentos, incluso aunque sean muy saludables. ¿Pero qué es un antinutriente? Pues los antinutrientes son componentes de nuestros alimentos que pueden interferir con la digestión, la absorción o la actividad de otros nutrientes. Por ejemplo, imagínate que te estás tomando un alimento rico en calcio. Pues un antinutriente puede hacer que no quede ni rastro de ese calcio en nuestro organismo. Para que no tengamos problemas tenemos que saber cómo funcionan, porque realmente un antinutriente solo nos va a afectar si lo tomamos de forma simultánea o de forma muy seguida con el nutriente. Me explico. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que te ponía antes, te tomas un alimento muy rico en calcio y el antinutriente hace que no lo absorbas, pero eso solo pasa si lo tomas en el momento o a continuación. Si han pasado ya un par de horas entre que te tomas el nutriente y el antinutriente, ya ahí el antinutriente no tiene efecto. No te preocupes. Y además tengo más buenas noticias. La mayor parte de los antinutrientes se pueden neutralizar o al menos minimizar mucho su efecto. Así que si los conocemos no tienen por qué afectar a nuestra dieta. Y para que a ti no te afecten, pues yo te voy a explicar cuáles son y cómo actuar. El primer antinutriente, las saponinas. Y no es que se encuentren en los sapos. Las saponinas están presentes en las legumbres, especialmente en los garbanzos, en la soja y en la quinoa. Simplemente cociendo las legumbres no vamos a lograr deshacernos de estas saponinas, pero si las dejamos en remojo y después las enjuagamos bien, nos deshacemos de ellas. ¿Qué problema tienen las saponinas? Pues que limitan la absorción del hierro. Y además tiene otro efecto que aunque no tiene ningún problema con la forma en la que asimilamos los nutrientes, pues sí que nos puede molestar a nosotros, y es que le pueden dar cierta amargura a los alimentos. Así que recuerda, saponinas limitan la absorción del hierro. ¿Qué podemos hacer? Poner las legumbres en remojo y aclararlas bien. Otro antinutriente, el ácido fítico o los fitatos. Este antinutriente está muy presente en los cereales, sobre todo en el salvado. Y aunque tomar salvado puede tener muchos beneficios para nuestra salud, lo cierto es que también puede limitar la absorción de hierro, sobre todo de origen vegetal. Y también puede afectar a la disponibilidad del calcio. ¿Cómo podemos limitar su efecto? Pues no tomando salvado con alimentos ricos en hierro de origen vegetal y calcio. Así que si por ejemplo estás pensando en tomar espinacas, no tomes a la vez salvado. Los taninos. Este antinutriente es algo más conocido y se encuentra también en las legumbres, en el té y en el café. ¿Cómo nos afecta este antinutriente? Pues reduciendo la disponibilidad de proteínas y de hierro. Antes te decía que si dejabas en remojo y después lavabas bien las legumbres, te ibas a librar de las saponinas, pues también te librarás así de los taninos de las legumbres, porque con esta acción se reducen hasta en un 97%. Con el té y con el café pues no tenemos tanta suerte, y lo único que podemos hacer es no combinarlos con alimentos proteicos y ricos en hierro. Es muy habitual que después de una comida tomemos café o té, pero si te has tomado una comida rica en proteínas y en hierro, es mejor que te esperes al menos 2 horas antes de tomar pues este tipo de bebidas. ¿Has oído alguna vez hablar de la vidina? Pues la vidina es un antinutriente que se encuentra en la clara del huevo y que anula la acción de la biotina. La parte buena, pues que la vidina queda totalmente anulada cuando se somete a cocción. Así que para no notar su efecto basta con no tomar claras de huevo crudas. ¿Has oído hablar de los oxalatos? Pues los oxalatos son otro antinutriente que se encuentra sobre todo en las hojas verdes, en las legumbres, los frutos secos, la remolacha, el cacao y otros alimentos de origen vegetal. Los oxalatos impiden la asimilación de minerales como el hierro y el calcio. En el caso de las legumbres, de nuevo, el remojo y el lavado antes de la cocción tienen un papel muy importante porque logran deshacerse de él. Pero claro, no ocurre lo mismo con las hojas verdes y con el resto de alimentos de origen vegetal. Así que lo mejor es tratar de no combinarlos y esperar al menos 2 horas hasta comer uno y otro. Por ejemplo, si te tomas un alimento rico en hierro a mediodía,
y espérate hasta la cena para tomar alimentos que tienen oxalatos. Siempre está bien recordar que los antinutrientes están ahí, que pueden provocar carencias en nuestro cuerpo, pero si tú tienes una alimentación variada no te tendrías por qué preocupar de ello. Solamente si abusas de algunos determinados alimentos sí que puedes notar estas carencias que nos pueden provocar los antinutrientes. Y como ves, en el caso de algunos alimentos como las legumbres, que tienen bastantes antinutrientes, simplemente con dejarlos en remojo y lavarlos bien antes de la cocción, se acabó el problema. Así que ya sabes. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, compártelo. Y yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. No faltes. Bye bye.